En este programa para combatir la inflación y la carestía, uno de los compromisos fue el del gobierno federal de mejorar la seguridad en las carreteras, de mejorar la seguridad en el transporte. Vimos, por ejemplo, este robo fantástico de contenedores y la situación no mejora. Para hablar de este tema tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Con el gusto de saludarte. Preocupante que no mejore la situación de la seguridad en las carreteras y en general en todo el país, ¿no? Sí, como hemos comentado en la encuesta que llevamos a cabo en Coparmex a las 36,000 empresas socias de Coparmex en todo el país, pues nos revelan que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Y efectivamente, el primer delito, el que con más frecuencia ocurre, es el robo de mercancía. En segunda instancia es el robo de vehículos y el tercero la extorsión, que incluye el cobro de piso. Pero es precisamente en este robo de mercancías lo que está incidiendo en el aumento de precios, porque cada vez que se roban mercancías, esto sucede principalmente en las carreteras, primero hay un costo para reponer la mercancía, pero también hay un costo adicional por el aumento en las primas de seguro, precisamente de las pólizas para poder cubrir este seguro de la mercancía. Es por eso que la iniciativa privada pusimos sobre la mesa en este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada llamado el PASIC, para contener la inflación y la carestía, que necesitábamos una acción inmediata del gobierno para poder erradicar estos robos de mercancías, sobre todo en las carreteras, para que también se tenga control en los territorios en donde, por ejemplo, se produce el limón o el aguacate, que de alguna manera sabemos que el aumento de los precios tiene que ver con la inseguridad y no con la oferta y la demanda. En fin, son de los temas que hemos puesto sobre la mesa, que estamos dialogando con las autoridades. Y se cortó la llamada. Qué mal. Pero bueno, es fundamental que el gobierno cumpla con esta parte del PASIC, porque el gobierno no lo está haciendo y no está cumpliendo como debe con esta parte. La seguridad en las carreteras, hoy, y bien lo decía José Medina Mora, el presidente de Coparmex, es uno de los principales problemas a los que se tiene que enfrentar el comercio, y que esto aumenta los precios, que esto hace que sea mucho más difícil que se cumplan, que se puedan cumplir las cosas. Lamentamos que ya no podemos enlazar la llamada. Ya le enlazamos otra vez. José, se cortó la llamada cuando estabas explicando. Sí, una disculpa, que se cortó la llamada, pero comentábamos En que una de esas es posiblemente nosotros cometimos el error o la falla es nuestra. Tú, quedémonos en 50 y 50. perfecto, muchas gracias. Sí, comentábamos que precisamente por las cuestiones de robo de mercancía en carreteras, por las cuestiones de inseguridad en zonas donde se produce el limón y el aguacate, es que le pedimos a las autoridades seguridad, porque esto está impactando los precios. Sabemos en el caso del limón y el aguacate que el precio sube por cuestiones de inseguridad, no por oferta y demanda, de manera que esa es la razón por la cual pusimos sobre la mesa estas acciones del gobierno. Estamos en comunicación con el gobierno semana a semana, viendo cómo suben unos precios, bajan otros, cómo entra, desde luego ha ayudado este subsidio que el gobierno ha dado a las gasolinas para que no aumenten otros precios, el hecho de que haya entrado esta tarifa eléctrica subsidiada por esta temporada nos ha ayudado específicamente en esta pequeña disminución que hubo de la inflación del mes pasado al antepasado, de 7.68 a 7.65, es menor, pero quizá lo más importante, David, es que se pueda contener, aunque sea de manera limitada, el aumento de la inflación, que como lo hemos Yo creo que se comentado, está conteniendo, José. se está conteniendo, sobre todo cuando observamos que en Estados Unidos era de 8.3 y ya va en 8.6, cuando observamos que en los países en Europa está arriba del 8%, si no existieran este tipo de apoyos en nuestro país, pues tendríamos esta inflación probablemente ya arriba del 9%. Entonces, en ese sentido, más que un objetivo de que baje la inflación en el corto plazo, es que no suba.
y contener un poco la inflación. Y sabemos que tendremos todas inflaciones altas todo el año, que igual terminaremos un poco abajo del 7% a final de año, y que el siguiente año estaremos entre ese 6 y un 4%, y será hasta el 2024 donde se logre ese objetivo del Banco de México de 3 más menos 1%. Sí, pero es necesario, yo creo que es muy necesario lo que señalas en el sentido de que los empresarios están cumpliendo su parte del PASIC y parecería que no así el gobierno, ¿no? Bueno, digamos que el gobierno ha cumplido en el subsidio a las gasolinas, que ha sido muy importante. Ha cumplido también en que las casetas de Capufe no suban su precio. Y sí, claro, el tema pendiente es de la seguridad, el robo de mercancías, la inseguridad en zonas en donde se produce limón y aguacate. Sabemos que es algo que no se corrige de un día a otro. Estamos en una comunicación muy estrecha, frecuente, con las autoridades, con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, y seguimos insistiendo en la necesidad de que haya esta actuación del gobierno para que con una mayor seguridad en carreteras, la disminución del robo de mercancías, pues se pueda seguir conteniendo la inflación. De otra manera, pues estaremos de regreso en nuestros crecimientos inflacionarios. Así es como tú bien lo dices. Te agradezco muchísimo, José, que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, muy buenas noches y qué gusto saludar.